En el episodio anterior, vimos el comienzo improbable de un viaje épico. Moisés, salvado de las aguas del Nilo, creció como príncipe en el corazón de Egipto. Pero, ¿fueron la riqueza y el poder suficientes para silenciar las preguntas que comenzaron a surgir en su corazón? En este segundo episodio, descubrirás cómo la tensión entre el lujo del palacio y la verdad sobre sus orígenes comienza a transformar a Moisés. ¿Qué sucede cuando se da cuenta de que pertenece al pueblo que sufre bajo el yugo del faraón? ¿Ignorará esta verdad o se enfrentará a un llamado que cambiará su vida y el destino de Israel para siempre? Quédese hasta el final para entender cómo Dios comienza a revelar silenciosamente su plan. Este episodio es el punto donde las opciones de Moisés cambian de príncipe protegido a libertador elegido. Moisés se despertó en su cama de seda, un privilegio que solo los príncipes egipcios podían tener. El palacio, con sus paredes de mármol y sus largos pasillos, era un laberinto de riquezas y lujo. Cuando abrió los ojos, la luz dorada del amanecer invadió la habitación, reflejándose en las columnas doradas que adornaban la habitación. Estaba en un mundo donde no faltaba nada, comida a su disposición, ropas bonitas y una educación digna de un futuro líder. Pero algo dentro de Moisés se sentía desconectado, como si estuviera distante de sí mismo. Antes de sumergirnos en el viaje de Moisés, que comienza en medio de las riquezas y el lujo del palacio del faraón, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir cada detalle de esta historia épica. Si te gusta el contenido, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. De esta manera, juntos, podemos difundir este mensaje de fe y destino. Sigamos el camino de Moisés, quien está a punto de descubrir su verdadera identidad y misión. La hija del faraón, que lo había adoptado, lo trataba con cariño, como a un verdadero hijo. Al parecer nunca había sabido de sus orígenes hebreos. Moisés creció entre los egipcios, aprendiendo las artes de la guerra, la política del imperio y los misterios de los dioses egipcios. Se había convertido en parte de la nobleza egipcia, un hombre de clase alta, con todos los derechos y privilegios que ello implicaba. Pero por más que lo trataran como a un príncipe, siempre había algo extraño en el aire, algo que Moisés no podía comprender, un sentimiento que le hacía mirar las calles de Luxor y sentir un anhelo que no podía explicar. Era como si, en el fondo, supiera que su vida tenía un propósito diferente. ¿Pero qué? El palacio era su hogar, la hija del faraón era su madre y nunca había conocido otra vida. Para Moisés, los egipcios eran su pueblo, Egipto era su tierra y las tradiciones de los dioses egipcios eran parte de su mundo. Lo estaban criando para convertirse en un líder fuerte, poseedor de sabiduría y poder, pero no podía ignorar la sensación de que su vida estaba siendo moldeada para ocultar algo más grande, algo que no entendía. Los días pasaban rápidamente en palacio. Moisés se fue haciendo cada vez más versado en las artes y los estudios, pero su mente era distante, pensativa. Comenzó a cuestionar su verdadera identidad. ¿Por qué de repente sintió que no pertenecía del todo a ese mundo de riqueza y lujo? Sabía que Egipto, con su imperio y su cultura, no era su único destino. Pero la duda que se formó dentro de él era como una sombra que se extendía, sin saber exactamente qué significaba. Estamos viviendo días difíciles donde las profecías se están cumpliendo, pero muchos desconocen lo que sucede en el mundo, por eso puse a disposición mi libro digital, Resumen Teológico, y lo dejé para que lo descargues ahora mismo en el primer comentario fijado, ya que solo tenemos muy pocas unidades y pronto será retirado del mercado. Haz clic ahora y consigue tu libro digital. Aunque creció apartado del pueblo hebreo, Moisés no sabía que su futuro estaba a punto de desarrollarse de maneras que nunca podría haber imaginado. El palacio, con toda su grandeza, se le hacía cada vez más estrecho. Aquel mundo, donde lo trataban como a un príncipe, empezaba a revelarse como una prisión de lujo. Algo dentro de él le decía que su destino estaba entrelazado con las tierras más allá del Nilo, y la sombra de su pueblo hebreo comenzó a rondar sus pensamientos. La vida de Moisés en la corte egipcia estuvo marcada por el lujo, pero también por una educación inmersiva en las tradiciones y la sabiduría de los egipcios. Desde muy temprana edad recibió una educación esmerada y minuciosa. Los mejores maestros estaban a su disposición, y su aprendizaje no se limitaba a la lectura y la escritura, sino que abarcaba la filosofía, la religión, las estrategias militares y la administración del imperio. Moisés estaba preparado para ser un líder, un estratega, alguien que entendiera la compleja dinámica de Egipto,
pero aún no sabía que ese conocimiento no sería suficiente para enfrentar su destino. El tutor de Moisés era un respetado sacerdote egipcio que le enseñó sobre los dioses del Nilo, las tradiciones egipcias y los secretos del imperio. Egipto es el corazón del mundo, dijo el sacerdote, señalando las pirámides y templos que se erguían orgullosos. El faraón es el Dios viviente. Es la clave de la prosperidad de todo el país. Como príncipe, debes comprender su importancia, Moisés. Moisés escuchó atentamente, pero algo dentro de él no conectaba del todo con estas enseñanzas. Asimiló los conceptos como cualquier joven egipcio, pero al mismo tiempo, una sutil resistencia empezó a crecer dentro de él. Las historias de los dioses egipcios, tan gloriosas y poderosas, no tenían sentido en su corazón de manera profunda. Sabía que había algo más allá de los dioses de Egipto, pero todavía no podía expresarlo con palabras. La cultura egipcia estaba impregnada de todos los aspectos de sus vidas, los rituales, las fiestas, los grandes banquetes, las danzas y la música. Moisés participó en todo esto, y sus días en el palacio estaban llenos de fiestas que celebraban la prosperidad y la supremacía de Egipto. Fue tratado como un príncipe, un futuro líder del imperio, con todas las responsabilidades y privilegios que esto implicaba. Sin embargo, siempre había algo fuera de lugar, como una pieza que no encajaba. Egipto, con su gloria, no era su verdadero hogar. A medida que crecía y se involucraba más en las prácticas egipcias, algo perturbaba su alma. Tenía todo lo que cualquier joven príncipe podría desear: poder, sabiduría e incluso la promesa de ser un futuro gobernante. Pero en el fondo sentía que faltaba algo. Él aún no sabía que esa sensación de malestar era el comienzo de un gran cambio en su vida. Moisés ya no era el niño que jugaba en palacio, sin saber de dónde venía. El joven príncipe ahora sentía el peso de una responsabilidad desconocida, y lo que parecía un futuro brillante en Egipto comenzó a disiparse ante una realidad que aún no entendía. Miró a los demás príncipes egipcios, que veían a Egipto como el centro del mundo, y, sin embargo, algo en él se rebeló contra esa visión. Él comprendía la importancia de su pueblo y su cultura, pero el espíritu de algo más grande estaba empezando a tomar forma en su corazón. Algo se estaba preparando dentro de Moisés, algo que no podía enseñarse en los libros de sabiduría de los egipcios. Y aunque Egipto fue su hogar y su educación estuvo centrada en su cultura, la verdadera identidad de Moisés todavía se estaba revelando lentamente. Las fiestas y celebraciones en el palacio continuaron, pero dentro de Moisés, el sentimiento de que algo estaba a punto de cambiar solo crecía. Él aún no sabía que la gran misión de su vida se estaba forjando en las sombras, esperando el momento adecuado para emerger, desafiando todo lo que conocía. Egipto, con sus riquezas, no sería su verdadero hogar, y las lecciones de los egipcios no serían suficientes para prepararlo para lo que Dios tenía reservado para él. A pesar de la vida lujosa y las ventajas de ser un príncipe egipcio, algo perturbador siempre rondaba la mente de Moisés. Los muros dorados del palacio no podían ocultar la realidad de Egipto, y por mucho que intentara acostumbrarse a la vida de noble, algo en su interior le hacía mirar fuera de los confines del palacio. Los ruidos de Egipto, tan lejanos para Moisés, empezaron a llegarle, aunque de manera sutil. Comenzó a escuchar historias sobre los hebreos, noticias de su opresión y las dificultades que enfrentaban bajo el gobierno del faraón. Los israelitas, los de su propio linaje, fueron esclavizados y maltratados. Moisés pasó por esto sin comprender del todo la gravedad de la situación, hasta que, un día, su curiosidad lo llevó a una zona cercana a los campos de trabajo donde los hebreos eran obligados a trabajar. El calor del sol sobre Egipto nunca le pareció tan intenso a Moisés. La sensación de estar atrapado en un mundo que ya no era el suyo, de sentirse distante de su verdadera identidad, se había intensificado. Se sentía una persona dividida, con dos almas en conflicto. Por un lado, la vida de lujo y poder que llevaba en palacio, un príncipe tratado como un hijo del faraón. Por otra parte, una creciente conexión con el pueblo hebreo, el sufrimiento de sus hermanos de sangre, comenzó a consumir sus pensamientos. La decisión de Moisés estaba cerca. Sabía que de alguna manera el camino que eligiera cambiaría su vida para siempre. Pero hasta entonces, todavía no sabía qué camino tomar. El peso de la duda, la lealtad y la responsabilidad lo mantuvieron paralizado, atrapado en la incertidumbre. Fue entonces, en una mañana cálida y silenciosa,
que Moisés se encontró una vez más en el campo, observando el trabajo forzado de los israelitas. Pasó muchas veces por aquellas zonas, sin comprender del todo la dureza de la vida de aquellos trabajadores. El trabajo duro, la mirada vacía en los rostros de los hombres y mujeres, el sonido de los látigos de los soldados egipcios que castigaban sin piedad a los hebreos. Moisés comenzaba a darse cuenta de que ya no podía ignorar esto. No fue simplemente una observación pasiva por parte de un príncipe egipcio, fue algo que llegó a lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando lo vio. Un soldado egipcio golpeando ferozmente a un hombre hebreo. El sonido del látigo cortando el aire era ensordecedor, y el hombre, tendido en el suelo, intentó protegerse, pero no pudo. Moisés sintió que algo se agitaba dentro de él. No era solo ira, sino desesperación, una sensación de urgencia. Ya no podía quedarse de brazos cruzados viendo tanto sufrimiento. Sin pensar, sin medir las consecuencias, Moisés se acercó al soldado y, por impulso, actuó. Empujó al egipcio con todas las fuerzas que pudo reunir, tirándolo al suelo. El soldado intentó reaccionar, pero Moisés, dominado por la furia, actuó rápidamente y golpeó al hombre con la fuerza de quien intentaba liberar no solo a aquel hebreo, sino a todo un pueblo. Cuando el soldado cayó, Moisés miró a su alrededor, temiendo que otros vieran lo que había sucedido. El soldado estaba muerto y había cometido un crimen irreversible. La adrenalina que inicialmente se apoderó de él fue reemplazada por una ola de miedo y culpa. ¿Qué había hecho? No importaba que fuera una reacción contra la injusticia, contra lo que él sabía que estaba mal. Moisés sabía que la muerte de un egipcio no pasaría desapercibida. El castigo por tal acto sería severo y él no tenía forma de ocultar lo que había hecho. Sin más, arrastró el cuerpo del egipcio a un lugar apartado y rápidamente lo enterró en la arena, tratando de borrar cualquier rastro del acto. Pero en su mente no había forma de borrar el recuerdo de lo que había hecho. El peso de su acción pesaba sobre él, y sabía que en ese momento, nada volvería a ser lo mismo. Su mundo, su vida en Egipto, estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, Moisés fue a los mismos campos, tratando de evitar cualquier conversación sobre lo que había sucedido. Pero el destino, como siempre, parecía tener un camino trazado. Al pasar junto a un grupo de trabajadores, oyó dos voces bajas que comentaban lo que había sucedido. Un hebreo comentaba a otro sobre la muerte del soldado egipcio y le preguntaba si Moisés no tenía miedo de las consecuencias. Moisés, al oír mencionar su nombre, sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que el secreto no podría guardarse por mucho más tiempo. El miedo se apoderó de su mente. Los hebreos habían visto lo que había hecho, y aunque lo había hecho para proteger a uno de los suyos, los egipcios podrían haberlo interpretado de manera diferente. Moisés, el príncipe egipcio, no podía seguir viviendo con el riesgo de ser descubierto. La crisis que estaba viviendo ahora era más que un simple conflicto de identidad. Había tomado la decisión de actuar, pero ahora tenía que afrontar las consecuencias. No pasaría mucho tiempo antes de que Faraón se enterara de lo que había hecho, y cuando lo supiera, su vida en Egipto habría terminado. Ya no podía ser el príncipe egipcio que todos conocían. Algo había cambiado dentro de Moisés y sabía que no podía volver atrás. Moisés caminaba por el palacio como un hombre perdido. El consuelo que una vez parecía su verdad ahora se convirtió en una prisión dorada. Tenía todo lo que cualquier príncipe podría desear: riqueza, educación, estatus y un futuro brillante por delante. Pero mientras los ecos de la violencia que había cometido el día anterior resonaban en su mente, una inquietud se apoderó de su ser. Egipto nunca volvería a ser el mismo para él. Ya no sabía quién era. El príncipe egipcio que él creía ser se estaba desmoronando. El peso de lo que había hecho lo consumía. Había matado a un egipcio, pero eso no era todo. Lo que le atormentaba era el motivo de su acción: había defendido a un hebreo. Sintió, en ese momento, que no pertenecía a quienes lo criaron, quienes le enseñaron los misterios de los dioses egipcios, quienes lo educaron como príncipe. Ya no se veía como hijo del faraón y, más aún, ya no se veía como un líder dentro de ese mundo. Las escenas de la esclavitud de los israelitas, de hombres y mujeres bajo el látigo de los soldados egipcios, comenzaron a rondar sus pensamientos. No era un simple espectador. Ya no podía ser un espectador. La conexión con su pueblo,
que antes había sido solo una idea lejana, ahora parecía latir en su sangre. Se preguntó, ¿cómo podría seguir viviendo en un palacio de riqueza cuando los hijos de Israel estaban siendo brutalmente oprimidos? El hombre que Moisés vio en el espejo ya no era el hombre que creía ser, y los grilletes de la opresión hebrea se apretaron cada vez más alrededor de su pecho. ¿Quién era él realmente? ¿Era egipcio o hebreo? Este conflicto interno comenzaba a convertirse en una guerra silenciosa y Moisés no sabía cómo salir de ella. El dolor de lo que había hecho se estaba convirtiendo en una necesidad de acción. Sabía que su lealtad ya no podía recaer en el faraón. Pero al mismo tiempo, el miedo a ser descubierto y castigado por su violencia lo consumía. El peso de ser un príncipe egipcio y al mismo tiempo sentirse tan desconectado de este mundo lo aplastó. La tensión interna se hizo cada vez más insoportable y el sentimiento de que debía actuar pronto se intensificó. Y no olvides conseguir tu libro digital, Resumen Teológico, es muy importante que lo consigas ahora mismo antes de que se acaben los ejemplares. En un intento desesperado por comprender lo que le estaba pasando, Moisés se aisló en sus momentos de reflexión. Comenzó a caminar por los jardines del palacio, tratando de buscar alguna respuesta en sus recuerdos, en sus oraciones, incluso en las estrellas que brillaban sobre el Nilo por la noche. Pero nada parecía calmar su alma. Sabía que ya no podía vivir una mentira, fingiendo ser algo que no era. Se sentía vacío por dentro, como si lo hubieran arrancado de un lugar al que nunca supo que pertenecía. Tenía que tomar una decisión. La idea de que debía hacer algo para cambiar la situación de su pueblo comenzó a crecer como una llama en su corazón. Sabía que su posición, su privilegio, no significaban nada si permanecía pasivo ante la opresión. Pero también sabía que actuar significaría desobedecer la autoridad del faraón, su familia adoptiva y la vida cómoda que llevaba. El miedo a lo que esto pudiera significar lo paralizó, pero una voz más fuerte dentro de él le dijo que ya no podía ignorar el sufrimiento de los demás. Había sido llamado a algo más grande. Y así el conflicto interno de Moisés se convirtió en una tormenta. Por un lado, estaba la lealtad a Egipto, la vida que conocía, la comodidad y los privilegios. Por otro lado, estaba la fuerza de algo desconocido, una verdad que estaba empezando a comprender, que su propósito no estaba en palacio, sino en luchar por su pueblo. Este enfrentamiento interno sería el punto de inflexión en la vida de Moisés, el momento en el que tendría que elegir entre vivir una mentira o defender la misión divina que se le presentaba ante él. Moisés estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Estaba a punto de dar un paso del cual no podía volver atrás. Pero el miedo, la duda y la confusión todavía lo consumían. ¿Qué haría él? ¿Cómo podría elegir entre la vida que conocía y la verdad que comenzaba a surgir en su corazón? Sabía que la decisión sería difícil, pero también sabía que en el fondo ya no tenía elección. Moisés sabía que el tiempo se acababa. Cada minuto que pasaba se sentía como un peso cada vez mayor en su pecho. Intentó convencerse de que podía controlar la situación, pero las consecuencias de sus actos se acercaban rápidamente y ya no sabía qué hacer. El miedo a ser descubierto lo consumía, pero había una sensación aún mayor de que ya no pertenecía a Egipto. Ya no era el príncipe egipcio que vivía en palacio y disfrutaba de todos los privilegios. Cada día, la conexión con su verdadero pueblo, los hebreos, se hacía más clara y más fuerte. Cuando se supo de su ataque al soldado egipcio, Moisés supo que ya no había forma de ocultar lo que había hecho. La noticia había llegado a los demás hebreos y un sentimiento de inevitabilidad se apoderó de él. Ahora no solo el pueblo sabía de su acción, sino también los egipcios. La idea de que su vida en Egipto podría estar a punto de desmoronarse comenzó a tomar forma irreversible. A la mañana siguiente, mientras Moisés intentaba mantener la calma y continuar con sus tareas, llegó la visita que tanto temía. Se encontró con dos hebreos que discutían intensamente, como si estuvieran solucionando una disputa. Cuando se acercó para tratar de comprender lo que sucedía, uno de los hombres, sorprendido y visiblemente desconfiado, miró a Moisés y preguntó, ¿vas a matarnos también a nosotros, como hiciste con el egipcio? Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Moisés no esperaba oír esto. Ya había estado tratando de distanciarse de la situación, de ocultar la culpa, pero ahora el secreto que había tratado de enterrar estaba siendo revelado. Se encontró paralizado, sin saber cómo reaccionar.
La mirada acusadora del hebreo y la creciente tensión entre los trabajadores dejaron claro que Moisés ya no podía permanecer en silencio. Necesitaba escapar. Moisés se giró rápidamente y, sin más explicaciones, salió corriendo. El miedo, la vergüenza y el peso de lo que había hecho lo consumían. Sabía que si no huía, el faraón descubriría lo que había sucedido. Los soldados vendrían tras él y el castigo sería brutal. No le quedaba otra opción, necesitaba escapar antes de que fuera demasiado tarde. En el silencio del desierto, la huida de Moisés fue el punto de ruptura definitivo. Dejó atrás el palacio, sus privilegios y la vida de príncipe. Era un hombre marcado ahora por sus decisiones impulsivas, pero también por una nueva comprensión de quién era realmente y de lo que debía hacer. Egipto, con sus riquezas y su poder, ya no significaba nada para él. En su huida, Moisés encontró una especie de refugio en las tierras de Madián. Fue allí donde se refugió, lejos de la crueldad del faraón y de la vida que conocía, pero también lejos de la identidad que empezaba a descubrir. En el desierto, se vería obligado a enfrentarse a sí mismo y a la vida que había dejado atrás. El camino por delante era incierto y lleno de desafíos, pero también era una nueva oportunidad para comenzar. En aquella tierra desconocida, Moisés comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Sabía que había hecho algo grande, pero no estaba seguro de lo que le deparaba el futuro. No entendía aún que aquel exilio era una preparación divina, una oportunidad para moldearlo para el gran destino que le esperaba. El exilio, que parecía un castigo, comenzó a revelarse como un camino de purificación. Moisés no lo sabía, pero sus pasos estaban siendo guiados hacia el momento en que comprendería su verdadera misión. Y así, el hombre que había huido de su vida como príncipe egipcio comenzó a encontrarse con su destino, un destino que nunca había imaginado, pero que estaba siendo cuidadosamente preparado por Dios. Moisés caminó solo por las tierras secas de Madián, con el corazón pesado y la mente todavía nublada por los recuerdos de Egipto. El desierto que ahora lo rodeaba parecía vasto, solitario y silencioso, un contraste brutal con la vida ocupada y lujosa que había conocido en el palacio. La huida a ese lugar lejano no fue solo una huida física, sino una huida emocional. Estaba huyendo de la persona que había sido, de la vida que había vivido y de las profundas preguntas que habían comenzado a surgir en su corazón. En aquellos primeros días, Moisés estaba perdido en la soledad del desierto. Sabía que no podía regresar a Egipto, que la vida que conocía había quedado atrás, pero el vacío que dejó la pérdida de su identidad le hizo cuestionarlo todo. ¿Quién era él ahora? Sin los títulos, sin la educación egipcia, sin la comodidad y los privilegios del palacio, ¿quién quedó de Moisés? No sabía la respuesta, pero el desierto parecía ser el único lugar donde podía encontrar algo de alivio, aunque fuera temporal. Fueron días de introspección, en los que Moisés miró el cielo estrellado y pensó en su pasado, sus orígenes y lo que le deparaba el futuro. Los errores que había cometido en Egipto lo perseguían, y el miedo de ser un hombre que había huido de su misión lo consumía. Pero al mismo tiempo, había algo más creciendo dentro de él, la sensación de que, a pesar del dolor, a pesar de la desesperación, todavía tenía un propósito. El problema era que no sabía cuál. Durante este periodo, Moisés comenzó a establecerse en Madián. Encontró trabajo como pastor, cuidando ovejas, algo completamente diferente de la vida que llevaba como príncipe de Egipto. La tarea era sencilla, pero necesaria para su supervivencia. Sintió que su corazón se purificaba allí, en el desierto, lejos de las distracciones de la corte egipcia. Pero a pesar de su duro trabajo, no pudo escapar del sentimiento de que su vida había sido marcada por algo grande que aún no entendía. Con el tiempo, Moisés comenzó a interactuar con los habitantes de Madián, y fue durante este encuentro con los otros pastores que conoció a una mujer llamada Séfora, hija de Jethro, el sacerdote de Madián. Ella era joven, fuerte y decidida, y pronto mostró interés en ayudarlo a integrarse más a esa comunidad. Moisés, que ya empezaba a darse cuenta de que la soledad no lo curaba, empezó a confiar más en ella y, con el tiempo, los dos se fueron acercando más. Séfora no solo se convirtió en una amiga sino también en una esposa, y juntos Moisés y ella establecieron una vida sencilla en Madián. La conexión con la comunidad madianita le proporcionó a Moisés un renovado sentido de propósito. Comenzó a comprender que la vida sencilla y tranquila que ahora llevaba no era un castigo, sino una preparación. Allí, en el desierto, él estaba siendo formado,
no solo como hombre, sino como el líder que un día conduciría a los israelitas a la libertad. Pero esta comprensión todavía era vaga. Moisés aún no sabía que Dios estaba comenzando a prepararlo para la gran misión que le esperaba. La vida en Madián, aunque sencilla y sin los lujos a los que Moisés estaba acostumbrado, comenzó a brindarle una paz que no había conocido en Egipto. No era la paz de la riqueza o el estatus, sino la paz de estar en sintonía con la naturaleza, con los demás y con uno mismo. El desierto, que una vez le había parecido un lugar de castigo, ahora parecía un espacio de purificación, donde finalmente podía entender quién era, sin las sombras de la opresión ni la vanidad de Egipto. Pero aunque Moisés estaba empezando a encontrar algún tipo de paz interior, algo todavía lo perturbaba profundamente. Sabía que su viaje no había terminado. Lo que sintió fue solo el comienzo. Él no sabía lo que Dios tenía planeado para él, pero sentía en lo más profundo que la verdadera misión que debía cumplir se acercaba. Mientras tanto, el pueblo de Israel continuó sufriendo bajo la opresión egipcia. Moisés, aunque estaba lejos de Egipto, aún no sabía que su historia estaba a punto de entrelazarse con el destino de su pueblo. Él no sabía que el desierto lo estaba preparando para ser el liberador de Israel, y que su encuentro con Dios estaba a punto de suceder de una manera que nunca hubiera imaginado. La vida de Moisés en Madián fue pacífica, pero la paz que encontró en las colinas del desierto no podía durar para siempre. Había algo en su corazón, una inquietud que no podía ignorar. Mientras cuidaba sus ovejas, sintió una creciente sensación de que algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo. El desierto, con su silencio y su inmensidad, parecía estar esperando este momento de transformación. Fue en uno de estos días tranquilos, mientras Moisés conducía sus ovejas a la montaña, que sucedió algo extraordinario. Mientras caminaba, una luz brillante llamó su atención. Miró hacia el horizonte y vio un arbusto, una planta seca y aparentemente insignificante, en llamas. Pero lo que fue aún más extraño fue que el arbusto no se consumió. El fuego ardía, pero las hojas de la planta no se deshacían. Eso era imposible, pensó Moisés. ¿Un fuego que no consume? Nunca había visto nada igual. Curioso, Moisés se acercó al arbusto, sin saber que estaba a punto de toparse con algo que cambiaría su vida para siempre. A medida que se acercaba aún más, una voz profunda y poderosa sonó desde el fuego. Moisés, Moisés. La voz era clara y aguda, cortando el silencio del desierto, y Moisés, asustado y perplejo, respondió, aquí estoy. La zarza ardiente, que parecía un fenómeno natural, ahora reveló su verdadera naturaleza, una manifestación del poder de Dios. Moisés, con el corazón palpitando con fuerza, miró a su alrededor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. El fuego parecía estar allí para llamar su atención, para hacerle escuchar, pero lo que oía no era solo el sonido del viento o del fuego. Él escuchó la voz de Dios. No te acerques más, dijo la voz desde el fuego. Quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés, temblando, obedeció. Se quitó los zapatos y se arrodilló, sintiendo la presencia de algo sagrado, algo que nunca había experimentado antes. El suelo, la tierra del desierto, se convirtió ahora en el espacio sagrado donde él y Dios se encontraron. Entonces Dios le reveló a Moisés quién era él: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estas palabras resonaron en Moisés como un eco profundo en su alma. Sabía, en el fondo, que estaba ante algo divino, algo que no podía explicarse ni entenderse con la lógica del mundo egipcio. La verdad de Dios se estaba revelando ante él y, con ella, la verdad de quién era él realmente comenzó a tomar forma. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, continuó la voz de Dios. Yo he oído su clamor y conozco su sufrimiento. Por eso he descendido para librarlos de mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Moisés, todavía aturdido por lo que escuchó, comenzó a sentir el peso de la responsabilidad que Dios estaba poniendo sobre él. Pero, Señor, dijo Moisés con tono de vacilación y duda, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Él era consciente de su propia debilidad y miedo. Había huido de Egipto, había matado a un egipcio y ahora se encontraba ante una gran misión que lo colocaba nuevamente en el corazón de su peor pesadilla. La voz de Dios, con autoridad y ternura, respondió, yo estaré contigo.
Y esta será la prueba de que yo te he enviado: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. La certeza y la paz que esta promesa trajo a Moisés fueron inmensas, pero el temor aún no se disipó por completo. Todavía no sabía cómo cumpliría su misión de liberar a los israelitas. Sentía que no estaba preparado, que no era capaz. Sin embargo, Dios no dejaría a Moisés sin respuestas. Lo aseguró con una promesa clara y poderosa. Yo soy el que soy, dijo Dios. Di a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Este nombre de Dios, yo soy, se ha convertido en un símbolo eterno de su presencia constante, su poder inmutable y su compromiso con su pueblo. Para Moisés, esto fue la confirmación de que no lo habían enviado solo. Dios estaría con él en cada paso del camino. Con esto, Moisés recibió el encargo de regresar a Egipto y cumplir la misión de liberar a los israelitas. Fue un llamado divino, claro e irrevocable. Moisés, aunque lleno de dudas e inseguridades, sabía que Dios estaba con él y que, aun con sus limitaciones, sería capaz de llevar a cabo la obra que Dios tenía preparada. El fuego en la zarza, que antes parecía un fenómeno natural, era ahora la señal del comienzo de un nuevo viaje para Moisés. La zarza que no se consumía, el fuego que no quemaba, era la metáfora perfecta de la misión de Moisés, una misión que, a pesar de los obstáculos y desafíos, nunca sería destruida, porque estaba sostenida por la fuerza divina. Moisés se levantó de la tierra santa, con la voz de Dios aún resonando en su mente. Miró el cielo del desierto, el calor del día comenzaba a intensificarse, pero algo dentro de él había cambiado. La duda que lo había consumido hasta entonces comenzó a disiparse, aunque todavía sentía el peso de la misión que acababa de recibir. Dios le había hablado, lo había elegido para una misión que ya no podía ignorar. Pero, incluso ante el llamado claro, Moisés se sintió pequeño, impotente. No sabía cómo se enfrentaría al faraón. ¿Cómo podría él, un hombre que había huido de Egipto años atrás, presentarse ahora ante el rey de los egipcios? ¿Cómo podía él, alguien que no tenía voz en Egipto, exigir la liberación de un pueblo tan oprimido? Moisés se sintió insignificante ante la grandeza de su misión y las inseguridades se apoderaron de su corazón. Tenía preguntas, muchas preguntas, pero una destacó: ¿quién soy yo para hacer esto? Y Dios, una vez más, le dio una respuesta que silenció sus dudas y fortaleció su espíritu. Yo estaré contigo, dijo Dios. Cuando hayas sacado a los israelitas de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Estas palabras fueron como un bálsamo que curó la inquietud que sentía Moisés. Dios no solo lo había llamado, sino que había prometido estar a su lado, guiándolo en cada paso del camino. A pesar de sus dudas, Moisés comprendió en ese momento que la misión era mayor que él mismo. Ya no podía posponer lo inevitable. El futuro de su pueblo estaba en sus manos y él fue el elegido para guiarlos en su viaje hacia la liberación. El dolor y el miedo comenzaron a disiparse cuando finalmente aceptó el llamado que Dios le había dado. No estaba solo. El Dios de sus padres estaba con él. Aún así, Moisés no podía ignorar sus propias limitaciones. Como cualquier ser humano ante un gran desafío, se sentía inadecuado, incapaz. Entonces preguntó de nuevo: ¿qué pasará si el pueblo de Israel no me cree? ¿Qué pasa si no escuchan mi voz? ¿Qué les debo decir? ¿Qué pasa si no me aceptan como líder? Estas preguntas, ahora llenas de miedo e inseguridad, mostraron la humanidad de Moisés, la misma humanidad que todos llevamos cuando somos llamados a algo más allá de nuestras fuerzas. Pero Dios, paciente y firme, le dio la seguridad de que lo equiparía con todo lo necesario para cumplir su misión. Dios le dijo a Moisés que tendría señales y milagros a su disposición. Para convencerlo de su presencia, Dios le pidió que arrojara su bastón al suelo y, al hacerlo, el bastón se convirtió en una serpiente. Cuando Moisés huyó despavorido, Dios le ordenó que agarrara a la serpiente por la cola, y ésta se transformó nuevamente en un bastón. Dios también le dio el poder de hacer que su mano quedara leprosa y luego sanársela, como prueba de su autoridad y poder. Estas señales serían sus armas para convencer al pueblo de Israel y al propio faraón de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Moisés ahora entendió que, aunque era solo un hombre común y corriente, Dios lo usaría como instrumento para algo mucho mayor. Él no fue enviado por su propio poder, sino por el poder divino. Con esta certeza, Moisés aceptó el llamado.
Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de desafíos, pero la presencia de Dios lo sostendría. Estaba a punto de levantarse, no como el príncipe egipcio, sino como el libertador del pueblo de Israel. Ahora, con un llamado claro y el apoyo de Dios, Moisés sabía que su vida tomaría una dirección diferente. Él, que había sido príncipe en Egipto, estaba a punto de regresar a aquel lugar que tanto había temido, pero ahora con un propósito divino. El desierto, donde había estado perdido durante tanto tiempo, se había convertido en el lugar donde finalmente se encontró a sí mismo. La voz de Dios le dio valor, pero también lo desafió a dar pasos que nunca imaginó que daría. No sabía cómo enfrentaría al faraón, cómo convencería al pueblo de Israel para que lo siguiera, ni cómo haría que Egipto, con su fuerza y su poder, lo escuchara. Pero había una cosa que sabía: no importaba cuán grande fuera el desafío, Dios estaría con él. Moisés todavía estaba luchando con sus dudas e inseguridades, pero sabía que no había vuelta atrás. Ya no podía negar el plan divino que se estaba revelando ante él. ¿Cómo podría volver a ser el príncipe egipcio, cuando Dios lo había elegido para liberar a su pueblo? ¿Cómo podría esconderse de una misión tan grandiosa? No tenía todas las respuestas, pero sabía que tenía que seguir adelante. No había vuelta atrás. ¿Pero qué fue lo siguiente que le sucedió a Moisés? ¿Cómo podría él, un hombre imperfecto y marcado por sus acciones, convencer al faraón de liberar a los israelitas? ¿Cómo pudo el faraón, a quien nunca le importó el sufrimiento de un pueblo esclavizado, escuchar la súplica de un hombre que una vez vivió como egipcio pero que ahora se oponía al imperio que lo creó? Moisés sabía que las respuestas no llegarían fácilmente. El viaje que estaba a punto de emprender sería arduo, lleno de obstáculos y desafíos, pero también sabía que no estaba solo. Dios lo había elegido para ser el libertador de Israel, y nada podía impedir ese destino. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El enfrentamiento con el faraón, las señales y los milagros, el viaje por el desierto y la lucha para conseguir que el pueblo de Israel creyera en su misión, todo esto estaba ante él. Adquiera su libro digital, Resumen Teológico. Y así, mientras Moisés se preparaba para enfrentarse a Faraón, el episodio termina con un profundo silencio y una sensación de que algo grande estaba por suceder. La libertad del pueblo de Israel estaba en manos de un hombre común, pero elegido por Dios. El siguiente paso fue enfrentarse al imperio egipcio, y nadie sabía qué depararía el futuro. ¿Qué hará Moisés cuando finalmente regrese a Egipto y se enfrente al faraón? ¿Desafiará al hombre más poderoso del mundo? El destino del pueblo de Israel está en juego, y el viaje de Moisés está a punto de dar un giro inesperado. No te pierdas el próximo episodio de esta historia épica, llena de misterios, milagros y batallas intensas. En cada episodio, revelamos los secretos no contados de la vida de Moisés, Dios. Si te encantan las historias bíblicas llenas de misterios y revelaciones, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte con tus amigos, para que todos puedan presenciar el comienzo de la liberación de Israel. Y no olvides comentar lo que crees que hará Moisés a continuación, tu opinión es muy importante.